Bienvenidos alumnos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en la clase de literatura vamos a hablar sobre los mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos tradicionales llenos de hechos fantásticos y personajes fabulosos, con los que los pueblos antiguos trataban de dar explicación a hechos y fenómenos que no podían comprender. Para eso utilizaban personajes fantásticos como dioses, semidioses, héroes y otros seres con facultades o poderes sobrenaturales, ¿no? Y de esta manera trataban de explicar sus orígenes. Existen dos principales tipos de mitos: los mitos históricos, mágicos, religiosos, los que estamos estudiando en estos momentos, y los mitos que se refieren a circunstancias o hechos que por alguna u otra razón son de dudosa realidad, ¿no? Un ejemplo es el mito de la luna llena. Se decía que si la gente miraba mucho tiempo la luna llena, se volvía loco. Por eso viene el término de lunáticos. También se dice, no hay mito que dice que si tú cuentas las estrellas del cielo, son las cantidades de hijos que vas a tener, etcétera, etcétera. Los mitos pueden subdividir por la temática. Los cosmónicos, que son o que tratan de explicar el origen del mundo. Los teogónicos, que narran y explican el origen de las deidades, es decir, de los dioses. Antropológicos son aquellos que explican el origen del ser humano, cómo surgió el hombre. Morales, ¿no?, explican el bien y el mal, así como tratan de crear una conducta determinada en las personas. Fundacionales son los que explican el origen de las ciudades, reinos, dinastías, pueblos, culturas, como por ejemplo el mito de los hermanos Sayar y la fundación del Tahuantinsuyo. Mitificación de hechos reales, como el caso de la mitificación que se hace de los hechos y hazañas que hicieron algunos hombres, a quienes a menudo se les denomina héroes. Principales características de los mitos: universalidad, es decir, son universales. Todos los pueblos del mundo han explicado sus orígenes, su cultura, su religión a través de los mitos, es decir, no a través de historias narradas de generación en generación. Surgen de la mente humana, es decir, el hombre los crea a través de sus propias experiencias, imaginación vívida que tiene de los que han vivido en un tiempo determinado. Tradición, son transmitidos de forma oral, de generación en generación, a los integrantes de los pueblos. Tienen bases reales. Los mitos, a diferencia de las leyendas, los mitos tienen bases reales, o sea, hechos y acontecimientos ocurridos en determinadas épocas, pero que se les aumenta, ¿no?, cosas fantásticas o realización de hazañas por los personajes principales de los mitos. Simbolismo. El uso común de símbolos dentro de los mitos es muy común. Por ejemplo, representar al mar, las montañas, los aires, el viento de forma antropomórfica. Es decir, a estos elementos de la naturaleza se les da forma humana. La finalidad de los mitos es transmitir, ¿no?, los orígenes de los pueblos de generación en generación, para que eso no se olvide. Fantasía. Los mitos, sí, los mitos tienen mucha fantasía. Son basados en hechos reales, pero siempre con una gran proporción de imaginación, ¿no? Deformación de los hechos reales. A los personajes suele darles características como poderes sobrenaturales, fuerza sobrehumana, velocidad o dominio de algún elemento de la naturaleza o magia. Personajes sobresalientes. Los protagonistas y demás personajes de los mitos suelen ser dioses, demonios, otros seres sobrenaturales, buenos o malos, como brujas, hechiceros, así como héroes que, si bien pueden ser humanos, tienen la capacidad, ¿no?, de sobresalir en un determinado momento. Bien, jóvenes, aquí les dejo un mapa conceptual sobre el resumen de los mitos. Entonces podemos decir en resumen que los mitos son relatos ficticios que se caracterizan por explicar el origen del mundo o de un pueblo, abordar creencias de seres divinos, relatar historias de héroes superiores, rendir culto a dioses y héroes. Bien, siguiendo también con nuestra lectura de la obra que estamos leyendo, El Lazarillo de Tormes, aquí les dejo el segundo tratado. En la clase pasada, anterior, ¿se acuerdan que hicimos el primer tratado? Vimos la película. Bueno, aquí les dejo el segundo y tercer tratado. Esto no es para que lo copien, sino para que lo lean, lo analicen, para que
repasen porque de aquí va a venir el examen de literatura, ¿sí? Es parte del examen de literatura. Bien chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. No se olviden de resolver su ficha práctica y su quiz. Nos vemos, cuídense.